Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro webinario mensual Diálogo Sur-Sur. Mi nombre es Arturo Mendoza, soy director del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Sudáfrica. Bueno, pues el tema de nuestro webinario del día de hoy es diseño curricular y de materiales, enseñanza y certificación a partir de las variantes dialectales del español. Antes de darle la bienvenida a mis colegas de México y de Sudáfrica, voy a dar una pequeña reseña del webinario. Voy a leer también las biodatas de los colegas y voy a dar una muy breve introducción. Bueno, pues 500 años tras la conquista española de México, la Universidad Nacional Autónoma de México lleva a cabo un año de jornadas, eh, académicas y culturales en torno a la conmemoración del año 1521, año de la caída de Tenochtitlan. El objetivo de esta jornada consiste en arrojar reflexiones propositivas desde una mirada crítica del evento que ha transformado y moldeado la historia de lo que ahora es México. Y por supuesto de Latinoamérica y demás países del sur global. El español, sin lugar a duda, representa uno de los temas eje para reflexionar. La diversidad dialectal y discursiva del español, con su pluralidad de estándares nacionales, supone una riqueza compartida de los 21 países que han adoptado este idioma como lengua oficial y otro país en África que es Guinea Ecuatorial. Pero al mismo tiempo supone grandes retos al momento de decidir qué variante dialectal enseñar y certificar y de qué manera, sobre todo en contextos internacionales. En esta mesa redonda, los expertos abordarán la situación panhispánica actual en el diseño curricular y de materiales, tanto físicos como digitales, la enseñanza y la certificación del español en contextos hispanohablantes y extranjeros. Bueno, le doy la cordial bienvenida a mis colegas de la UNAM, a la maestra Sandra Cruz y a la maestra Claudia Cárdenas. Por parte de Sudáfrica tenemos también saludo al doctor Luis Lancho Perea y la doctora María Recuenco. Lamentablemente está enferma, me mandó un mensaje hoy en la mañana, me había mandado su presentación previamente, pero lamentablemente no puede estar con nosotros, se encuentra muy enferma. Bueno, de manera muy breve, Sandra Cruz Iturribarri pertenece al Centro de Enseñanza para Extranjeros de la Universidad Nacional Autónoma de México. Colabora en el CEPE desde hace 26 años, donde imparte clases de español en sus diplomados y en la especialización en la enseñanza de español como lengua extranjera. Es maestra en lingüística aplicada por la ENALT de la UNAM. Forma parte del CIELE, Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española, donde se ha certificado como calificadora, revisora, elaboradora de tareas y preparadora de candidatos. Coordinó el nivel 3 de las colecciones Así Hablamos, Español como lengua extranjera y Dicho y Hecho, Español como lengua extranjera. Coordinó la comisión de enlace de la Academia Mexicana de la Lengua y fue consultora en la Fundación del Español Urgente México, donde fue guionista y locutora de las cápsulas radiofónicas para no eruditos transmitidas por el grupo IMER. Ha participado en diversos foros y publicado artículos a nivel nacional e internacional. Es coautora del libro electrónico La evaluación de la expresión oral y expresión escrita en español como lengua extranjera, retos y propuestas, publicado en el año 2021. También se encuentra con nosotros del Centro de Enseñanza para Extranjeros la maestra Claudia Cárdenas Sosa, profesora de español del Centro del CEPE de la UNAM y es licenciada en lengua y literaturas hispánicas y maestra en letras por la UNAM. Tiene 25 años de experiencia docente y ha impartido cursos de español desde grupos iniciales hasta avanzados. Su quehacer profesional ha abarcado, además de la enseñanza del español general, las prácticas de las habilidades lingüísticas. En los últimos años se ha centrado en el desarrollo de la lectura, tanto de textos de difusión cultural como de textos literarios. Todo ello enfocado al nivel B1 del Marco Común Europeo. También ha enseñado español en inmersión y no inmersión. Es coautora de los libros Así Hablamos, Español como lengua extranjera, nivel 4, y Dicho y Hecho, Español como lengua extranjera, nivel 4. Actualmente elabora los materiales didácticos para las prácticas de las habilidades lingüísticas que se ofrecen en el Centro de Enseñanza para Extranjeros. Bienvenidas colegas del CEPE y por parte de Sudáfrica tenemos al doctor Luis Lancho Perea del Departamento de Lenguas y Culturas Antiguas y Modernas de la Universidad de Pretoria. Es profesor, investigador y coordinador de la sección de español de la Universidad de Pretoria y complementa su labor académica con actividades pastorales y de atletismo. Asimismo, es miembro activo y fundador de la Asociación de Hispanistas del Sur de África, en la que actualmente se desempeña como su presidente.
Bienvenido, Luis. Voy a dar una muy breve introducción como para sentar las bases de nuestra mesa redonda del día de hoy. Eh, pues el tema que nos atañe el día de hoy es un tema por demás interesante, ¿no? La enseñanza de la lengua, pues siempre pone de relevancia la variación lingüística, ¿no? Siempre está dentro de los objetivos, bueno, ¿cuál es la variante lingüística que vamos a enseñar? Los idiomas se conciben como un conjunto de variedades determinadas por factores geográficos, que serían las variedades diatópicas, factores sociales, que son las variedades diastráticas, y factores situacionales, o que serían las variedades diafásicas. Entonces, en principio, pues el hablante selecciona, ¿no?, los usos lingüísticos en función a su intención comunicativa, obviamente dependiendo del contexto, las características sociales y dialectales de los interlocutores. Y esas variantes dialectales pues representan retos importantes al momento de diseñar un currículum para la enseñanza del español, al momento de diseñar materiales y también para decidir cómo certificar una lengua, ¿no? En este caso, pues una lengua hablada por cerca de 600 millones de habitantes, bueno, que lo hablamos como lengua materna, pero que también cuenta con un amplio número de aprendientes de esta lengua. Pues como sabemos, el español es una lengua que se habla de manera oficial en 22 países. México cuenta con cerca de 123 millones de habitantes que lo hablan como lengua nativa, seguido de Colombia con cerca de 50 millones, Argentina y España con cerca de 45 millones. Y pues otro aspecto interesante que es relevante es el número de hablantes en Estados Unidos, ¿no? Cuenta con cerca de 41 millones de hablantes nativos del español y cerca de 15 millones que tienen alguna competencia en español como segunda lengua. Entonces, pues todo esto hace que surjan varias interrogantes, ¿no? Como qué variante enseñar, cómo enseñarla, cómo diseñar materiales, eh, por el número de hablantes que hace que el español sea una lengua plurinormativa y pluricéntrica. Entonces, o preguntas como, ¿habría que enseñar entonces una variante normativa en función de las necesidades de los estudiantes y del contexto de aprendizaje? Y si así fuera, pues, ¿cuáles son estas necesidades? ¿Quién las determina? ¿O cómo se seleccionan? ¿Cómo se identifican esas necesidades? Sobre todo en países que se encuentran alejados, ¿no? Países donde se aprende español, en contextos como Asia o África, por ejemplo. La realidad, sin embargo, pues lo que nos muestra es que la norma culta castellana continúa siendo hegemónica en el diseño curricular de materiales, de enseñanza, de certificación del español, mientras que las variantes mexicana, la andina, la rioplatense, la caribeña y las chilenas pues orbitan de manera periférica la variante castellana. Ejemplos de esto lo podemos constatar en el diseño de materiales, donde tradicionalmente se emplea la variante castellana de la nueva gramática de la lengua española, de preferencia, en vez de utilizar a lo mejor otras gramáticas como la de Andrés Bello, de uso extendido en Hispanoamérica. Asimismo, el diseño de materiales pocas veces toma en cuenta los contextos de aprendizaje de español como lengua extranjera, sobre todo, como decía, en continentes como Asia y África. Y finalmente, pues la certificación del español a nivel mundial ha sido tradicionalmente llevada a cabo por España. Recientemente, sin embargo, se ha buscado la inclusión, ¿no?, de otras variantes dialectales y culturales del español en materiales didácticos, también en la certificación del español. Como ejemplo tenemos el examen modular progresivo CIELE, que es un examen que comenzó por iniciativa del Instituto Cervantes, de la Universidad de Salamanca, pero donde participa la UNAM en México y la Universidad de Buenos Aires de Argentina. Pero también esto lo podemos ver en diccionarios, ¿no? Diccionarios, ortografías y gramáticas panhispánicas, así como asociaciones hispanistas en donde existe una inclusión a las diferentes variantes dialectales del español. Sin embargo, todos ellos de alguna manera continúan bajo este paraguas de español peninsular, particularmente de la variante castellana. Los exámenes de español del CIEL y del DL, por ejemplo, ¿no?, pues son coordinados por España, los diccionarios panhispánicos de dudas, la nueva gramática de la lengua española, el diccionario de americanismos, incluso la ortografía de la lengua española, son iniciativas de la Real Academia Española o de la Asociación de Academias de la Lengua Española que se encuentran ubicadas en España.
Entonces, en ese sentido, creo que todavía hay un reto, ¿no? De cómo descolonizar de alguna manera el español mediante propuestas curriculares, materiales didácticos, exámenes de certificación internacionales, diccionarios, gramáticas, que emanen del resto de los países hispanos, ¿no? O incluso, pues podríamos ver en algún momento, pues que esto venga de Estados Unidos, donde también hay un número ya muy importante de hispanohablantes que lo tienen como lengua materna. Bueno, pues mis colegas hablarán más al respecto. Yo solamente quisiera mencionar que, bueno, parte de esta propuesta, pues afortunadamente creo que el CEPE ha trabajado mucho en los últimos años con sus propuestas didácticas, y así hablamos, dicho y hecho. Tenemos también una nueva colección de variación dialectal hispánica de cartapacios de la maestra Cristina Simón, que hace un recuento de un plano lingüístico de fonética, morfosintaxis y léxico. También de la colección de cuadernillos de español para la vida mexicana, para los niveles A1 y A2, coordinado por la doctora Beatriz Granda, también del CEPE. Hasta el momento hay 4 cuadernillos y ahora se acaban de concluir los cuadernillos 5 y 6. Y también este año, pues afortunadamente ha habido varias publicaciones en materia de formación de profesores. Pues todo esto lo pueden consultar en la página del CEPE. Me dio mucho gusto entrar el día de hoy y ver todo este repositorio con todas estas propuestas que está haciendo el CEPE. Y bueno, pues yo hasta aquí me quedo. La verdad que le doy la palabra a mis colegas porque creo que vamos a tener una rica discusión al respecto. En primer lugar, me gustaría darle la palabra a la maestra Claudia Cárdenas. Claudia, si... A ver, déjenme ver. Listo, Arturo. Perfecto, entonces te doy la palabra, Claudia, para que hagas tu presentación. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Voy a compartir, como le dije a Arturo, solamente tipo estampita, para que no se aburran tremendamente. Buenos días y buenas tardes en Sudáfrica. Yo voy a hablar sobre la comprensión de lectura y titulé mi presentación La lectura y el arte de vivir en México. La meta de este material es trabajar, por supuesto, la comprensión de lectura, pero también que cumpla la función de informante cultural de México. No es una propuesta nueva, siempre se ha trabajado español y cultura, cualquiera que ésta sea. En el mercado hay mucha oferta, sin embargo, en este caso es específicamente cultura de México y específicamente, perdón, no camina, perdón, por alguna misteriosa razón. Si le quieres dar abajo donde está tu barrita que dice 74%, del lado izquierdo hay un iconito. Ajá. Del lado izquierdo. Del lado izquierdo. Ajá. Que tiene como una especie de Y. Y si le das clic ahí, se va a abrir la pantalla grande. Fíjate. La Y, ¿dónde está la Y? O sea, tienes tu barrita de menos a más 74 y justo del lado izquierdo de la barra, ahí hay un iconito. Si le das clic al de la izquierda, ese. ¿Listo? ¿Ya se ve? Ya, sí, ya. Ahí está. Entonces, les decía que en esta propuesta voy a hablar de cultura mexicana y específicamente porque esa es mi experiencia, pues, del centro de México, ¿no? ¿Y por qué estos elementos culturales? Porque si no nos ayudan a verlo, no los vemos, porque son demasiado cotidianos y resulta que al final un estudiante ya pasa por México como, ¿no? Claro, va a las pirámides y va al Zócalo, pero hay esos detalles que es lo que hace rico una sociedad, el día a día, ¿no? Pero ¿de qué cultura estamos hablando? Bueno, me voy a permitir citar a Lourdes Miquel y a Neu Sáenz cuando dicen y hablan sobre la cultura a secas. Y nos dicen que la cultura a secas abarca todo lo pautado, lo no dicho, aquello que todos los individuos adscritos a una lengua y cultura
comparten y dan por entendido. Y exactamente eso, es todo lo que compartimos los mexicanos, lo que no aprendemos en la escuela, pero que lo sabemos, ¿no? Lo sabemos. Las autoras en su artículo que se llama El componente cultural, un ingrediente más en la en la clase de lengua, dan diversos ejemplos sobre la cultura española, ¿no? Y uno de esos ejemplos es la rosca de Reyes. ¿Qué ejemplo que yo voy a tomar? Porque es un ejemplo que, una costumbre que compartimos casi todos los países hispanohablantes. Pero para hablar de la rosca de Reyes, al menos en México, tienes que hablar de la Navidad, porque tenemos muchos estudiantes chinos, coreanos, japoneses, para los que la Navidad no significa mucho, no les dice nada. Bueno, hay que hacer una explicación más o menos breve para poder entrar a explicar la rosca de Reyes. Pero con la rosca de Reyes tenemos que, pues no quiere Arturo. No quiere. Ahí está. Ya. Ahí está, ya está. Con la rosca de Reyes tenemos que explicar algo más en México, que es el Día de la Candelaria. ¿Cuál es la relación? Bueno, sí, en la rosca de Reyes comemos la rosca y partimos la rosca y nos sale este muñequito que tenemos aquí, que es la clave para entender todo lo demás. Ese muñequito del 6 de enero, los que somos mexicanos y Beatriz Granda, que ya veo que está ahí, sabe muy bien que ese muñequito, si te lo sacas, tienes que el 2 de febrero, que es el Día de la Candelaria, tienes que comprar los tamales y el atole. Y ahí ya se difiere totalmente del resto de las culturas latinoamericanas y españolas. El 2 de enero se vuelve otra fiesta, que son tamales y atole, que es un elemento de la cultura prehispánica que pervive hasta nuestros días, que claro, ya no todo el mundo sabe, pero bueno, nosotros sabemos que el 2 de febrero, había una celebración de Tlaloc, el dios de la lluvia, y además comenzaba la temporada de siembra, ¿no? Y el maíz era un grano sagrado y muy importante, como sigue siendo hasta ahora. Entonces los tamales y el atole que están hechos de maíz era una ofrenda muy, muy espléndida. Bueno, pues ahora seguimos comiendo atoles y tamales. El tamal es el 2 de febrero, que es el día de la Candelaria. Pero hay otro elemento que está relacionado con la cultura prehispánica, que es que tiene su origen en la cultura prehispánica y en este inicio de la agricultura, del periodo agrícola, que es la bendición de las semillas. Todavía en muchos pueblos de México, esto es Cuetzalan, el 2 de febrero llevan a bendecir las semillas. Como ven ustedes aquí, estas cruces no se ven muy bien porque yo estaba contra luz, pero es una cruz hecha de maíz, frijol y semillas de calabaza, que bueno, hay que un poco investigar más sobre por qué estos 4 elementos, sobre todo la calabaza y el frijol. Bueno, esa es una pervivencia de elementos prehispánicos en la cultura mexicana, que hay que explicarlas. ¿Y por qué habría que explicarlas? Bueno, porque si no los explicamos, los estudiantes se quedan absolutamente fuera de una celebración importante. Curiosamente, claro, como no es una celebración religiosa, no es un día festivo, pero eso les explicaría por qué el 2 de febrero, los que están en esa temporada en México, todo se suspende y tomamos tamales y atole, pase lo que pase, donde sea, en la escuela, en las oficinas, en la UNAM. Entonces suspenden prácticamente las clases un ratito, no es gran fiesta, un ratito. Y luego cuando llegamos a la casa también sucede, y cuando vamos con la tía, o sea, es una celebración muy importante, pero hay que hacérselas notar, hay que explicárselas para que también, yo no sé si la gocen, pero al menos que la observen, que sepan que eso sucede en México. Y esa es una de las características de México, no del mundo hispanoamericano. Compartimos, o hispanohablante, compartimos la rosca de Reyes, punto. Lo demás es cultura mexicana. Ahora,
que es esta particularidad nos hace diferentes, nos hace singulares. Y yo estoy en este mundo de tremenda globalización, estoy porque rescatemos lo que nos hace singulares, ¿no? Y aquí vuelvo a recurrir a Miquel y Sáenz, que nos dicen, justamente en los aspectos culturales es donde más hay que frenar la inferencia y la generalización de los estudiantes, dado que el trabajo del componente cultural debe fundamentalmente ir demostrando que las pautas de cada cultura no son universales. Así es, eso de que todos los países hispanohablantes somos iguales, no, 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 no. Sí compartimos el sistema, pero en la lengua y en la cultura hay elementos que nos hacen diferentes, no mejores ni peores, solamente diferentes. Y eso es lo que hay que mostrar. Y claro, los estudiantes extranjeros llegan a México a estudiar sí español, pero también cultura, pero hay que ayudarlos a ver esa otra parte cultural que no es la gran cultura, no son los muralistas ni Teotihuacán, no, es la cultura cotidiana, ¿no? Bueno, y eso porque es importante ayudarlos a ver y a entender y en el mejor de los casos a comprender, ¿no? Esas diferencias. ¿Y por qué? Pues porque si no leemos, como todos los seres humanos, así es la vida y así es nuestro comportamiento, leemos a partir de nuestros referentes culturales, a partir de nuestros parámetros. Y aquí me voy a permitir contar una anécdota que muchos ya saben, pues siempre la cuento porque me encanta, y que es que un día un estudiante japonés llegó a mi clase enojado, tarde, muy alterado, y claro, le dije, ¿qué te pasa, no? Y me dijo, es que no hay tamales afuera y no he desayunado, lo cual ya era una cosa muy rara, que un japonés desayunara tamales, pero bueno, no, entonces no hay tamales, no he desayunado, y me dijo, no entiendo qué pasa, todavía no son las 9 de la mañana y ya no hay tamales, ¿por qué no traen más tamales? ¿Por qué son tan poquitos? Y claro, remató, ¿no? Diciéndome, los mexicanos trabajan poco, son unos flojos. Claro, se me pararon los pelos de punta. Me dijo, eso es impensable en Japón, impensable. A las 9 de la mañana la gente está en pleno trajín, ¿no? Claro, un poco sorprendida y divertida, y bueno, yo ya con tantos años de mover el abanico, pues ya sé más o menos por dónde va. Y le dije, oye, bueno, mañana llega temprano y pregúntale al señor de los tamales, que es el tamalero, a qué hora comienza, ¿no? Día siguiente llegó con su tamal muy feliz y me dijo, híjole, empieza a las 6 de la mañana. Le dije, sí, empieza a vender. Y eso quiere decir que empieza a trabajar como por ahí de las 3 o 4. Entonces, a las 9 de la mañana, pues no, ya no hay tamales. Claro, me agradeció muchísimo. Me dijo, híjole, gracias, yo de veras hice mal en juzgar y tal y tal. Y eso, ¿qué hizo mi estudiante? Interpretó desde sus parámetros culturales, ¿no? Desde como él conoce. Para él es impensable que a las 9 de la mañana alguien haya terminado de trabajar. No, en Japón eso no entra. Y que se acabe además, no menos. Pero yo digo, claro, porque hay que ayudarlos a entender, si no van a malinterpretar, van a hacer una lectura pues equivocada, ¿no? Medio desviada. Eh, Esta experiencia y otras muchas más, como todos hemos tenido, me motivó a hacer este material, ¿no? Me motivó a tratar de explicar elementos que, bueno, yo me pasaba dando explicaciones de, ¿y por qué esto, maestra? ¿Y por qué comen así? ¿Y por qué hacen así? ¿Y por qué dicen así? Y eran explicaciones como muy cortas a uno o dos o a un grupo. Y yo dije, bueno, esto vale la pena que se trabaje. Y cómo dije, bueno, pues con la comprensión de lectura, que ellos tengan la oportunidad de conocer esta información. ¿Y cómo se planeó este trabajo? Bueno, lo primero, por supuesto, fue desarrollar como las estrategias de lectura. Y lo segundo, y para mí muy importante y me encanta, es leer sobre temas de cultura.
Temas de cultura que yo las he ido explicando algunas con mis alumnos, los he probado, y otras son cosas que yo veo trato de ver desde fuera de México, desde poniéndome un poco en los ojos de los extranjeros y llegar a un país donde hay tantas cosas que son diferentes que necesitan una cierta explicación. Este material, bueno, y creemos que yo espero que les interese, porque nosotros cada 6 semanas, como bien sabe Arturo, cambiamos de estudiantes. O sea, cada 6 semanas, bla, 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 vamos cambiando, entonces no los conocemos. Pocas veces repiten, a veces sí, pero pocas veces repiten. Y esta es una materia que se da una sola vez a lo largo del curso, del currículum. ¿Para quién está dirigido? Este material está dirigido a estudiantes que concluyeron A2, que es un nivel muy bajo, y a los que hay que realmente ayudar, porque A2 es eso, es un nivel bajo, todavía no interactúan, les da pena, no tienen las herramientas. Los de niveles avanzados ya la lengua no es tanto problema. Entonces es para nivel bajo, cosa que lo hace un poco, pues, tiene ese público. Los textos no son textos académicos, son textos de divulgación. Yo espero que sean interesantes. Hasta ahora se ha probado ya en varias ocasiones y a unos les gustan más otros temas. En fin, son 12 unidades. Los artículos están tomados de periódicos de la Ciudad de México o sitios de internet mexicanos, por lo que no son periódicos muy elaborados. Entonces, los alumnos tienen una alta probabilidad de enfrentarse con lengua oral auténtica, tienen muy poca modificación, el trabajo de comprensión de lectura se hace con el texto, y la intención del material es desarrollar su sensibilidad ante la vida cotidiana de los mexicanos. Y el tema, en el mejor de los casos, espero, y así ha sucedido, que les ha dado el impulso de terminar la lectura, de hacerla más detallada, de regresar para ver qué exactamente qué decía, y luego van a la calle y van y comprueban, ¿no? Van a Xochimilco, van al mercado, ¿no? Van a probar tamales, ¿no? Y eso, esa es la idea. Los temas son, pues, muchos, pero muy sencillos. Los cacahuates japoneses, el tlacuache, el ajolote, la chinampa, el pan dulce, la milpa. Son 12 o 13 temas. Y por ejemplo, con la milpa empiezan a entender por qué en la comida mexicana están presentes el frijol, la calabaza, el maíz, el chile. Todos al mismo tiempo o uno en cada comida, eso sí, todos los días. También, por ejemplo, tenemos una unidad sobre el queso. Perdón que te interrumpa un par de minutitos más. Sí, ya estoy por terminar. Terminar. Tengo una unidad sobre el queso donde aprenden que México tiene quesos particulares y también aprenden cómo pedirlo, dónde pedirlo, un poco la dinámica, ¿no?, de los quesos en el mercado. Pues bueno, ese es el material. Básicamente es el material. Y una cosa más que me estoy saltando es el léxico, ¿no? El léxico, como vieron, el tlacuache y el ajolote y la milpa tienen un origen náhuatl, que no es que el náhuatl se hable en México, ni es una lengua extendida, desafortunadamente, pero está presente. Y lo que para nosotros, bueno, no lo que para nosotros lo nombramos así, este animalito que en otros países es la zarigüeya, pues para nosotros es el tlacuache, no hay más, ¿no? Zarigüeya es como, ay, qué raro, pues ¿cuál animal es ese? Pues es la zarigüeya, ¿no? La milpa, el cacahuate, por eso los cacahuates japoneses, en el resto de Latinoamérica se dice maní, ¿no? Solamente en México dicen cacahuate y por ahí de Francia, una cosa así. Aquí está el ajolote. Todo eso es presencia del náhuatl día a día en nuestro léxico y en nuestra vida. Con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Muy interesante.
Bueno, ahora le cedo la palabra a la maestra Sandra Cruz, quien nos hablará de su experiencia como, bueno, con todo lo que ha trabajado de evaluación y certificación y también como parte del CIELE. Gracias, Sandra. Gracias, buenos días en México, buenas tardes en Sudáfrica. Arturo, muchas gracias por la invitación. Y bueno, efectivamente yo les voy a hablar un poco de certificación. Desafortunadamente mi garganta no está muy bien, espero que no me traicione, pero vamos a intentarlo. Bueno, conviene, ya que hablaremos de certificación, voy a compartir mi pantalla para acompañar un poco. ¿Se ve? Ok, muy bien. Sí, Entonces, perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, ya que vamos a hablar de certificación, conviene definir qué es un certificado. Es un documento que expide una institución acreditada en el que se da certeza de algo. En el caso que hoy nos ocupa, se da certeza del grado de dominio de la lengua española de una persona. Para obtener ese certificado existen diversos exámenes que los candidatos pueden presentar. Algunos de ellos los mencionaré el día de hoy. El propósito de estos exámenes es, pues, dar por cierto o avalar el nivel de dominio de una lengua que tienen aquellos que lo presentan, por supuesto, con base en ciertas normas y criterios establecidos. Para el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, certificación es la evaluación de lo que alguien sabe o es capaz de hacer en cuanto a la aplicación en el mundo real de lo que ha aprendido. Representa, por tanto, una perspectiva externa. Su propósito es constatar que alguien puede utilizar el conocimiento, en este caso de una lengua en el mundo real, desde el punto de vista académico. Para hablar de los exámenes de certificación, haré un poco de historia. Vamos a 1921, donde empieza bajo la rectoría de José Vasconcelos la Escuela de Verano, origen del actual Centro de Enseñanza para Extranjeros en la Ciudad de México. En ese entonces se invita a un grupo de profesores que enseñaban español en Estados Unidos a venir a México a tomar cursos en esta escuela de verano con el propósito de mejorar su español, pero también de que conocieran nuestro país. En aquella época se da un certificado de suficiencia, así lo nombraron. Constaba de 10 puntos y con 5 era suficiente para obtener dicho certificado. Se componía de 5 pruebas. La primera era un dictado, otra era de traducción inglés a español y español-inglés, y una prueba escrita más una entrevista oral. Después, de acuerdo con unas investigaciones de Luis Miguel Samperio, sabemos que en 1967 se habla de los primeros exámenes con fines de certificación en el CEP. Las evaluaciones se hacían a través de traducciones de textos literarios. Más tarde se evalúan los conocimientos gramaticales, por ejemplo, conjugaciones, reconocimiento de categorías, análisis sintáctico y de ortografía, entre otras cosas. Estos exámenes constaban de ejercicios estructurales para evaluar los usos de la lengua escrita y de manera muy general algunos usos de la lengua oral. Sin embargo, aunque en el CEPE se aplicaban esos exámenes que evaluaban el dominio de la lengua española de los extranjeros, no se evaluaba la expresión oral. Así, el enfoque comunicativo que cada día tomaba más impulso en la enseñanza de la lengua quedaba de lado. Por lo que se vio la necesidad de tener un instrumento que le diera a las 4 habilidades de la lengua la misma importancia que se le había dado a la gramática. Así que en 1992, la maestra Rosario Gutiérrez inicia con el desarrollo de un examen que cumpliera con esos requisitos. Se trataba del examen de posesión de la lengua española, el EPE. Este examen fue un parteaguas en la certificación del español a ser el primer examen de su tipo en Latinoamérica. Su primera versión vio la luz en el año de 1997. Para presentarlo no era necesario haber tomado un curso de español, es decir, que por primera vez se tomaba en cuenta a las personas que habían aprendido español de manera autodidacta, ya sea porque era su lengua de herencia, por vivir en un país hispanohablante o por cualquier otra razón. Con el EPLE podían demostrar su dominio de la lengua por medio de la comprensión lectora, la comprensión auditiva, la expresión oral y la expresión escrita. Cabe comentar que el puntaje era global, no se daba un puntaje por cada habilidad. Estaba elaborado con la variedad mexicana, basada en el habla culta de la Ciudad de México, y los temas tratados eran tanto situaciones de la vida cotidiana como textos literarios o de divulgación científica y humanística.
Todo buen examen debe tener confiabilidad y validez. La confiabilidad se refiere a que un examen debe arrojar un resultado consistente cuando se repite. Es decir, que represente el grado en el cual las puntuaciones de los alumnos serían similares si fueran evaluados de nuevo, y la validez, por su parte, hace referencia a que los instrumentos de evaluación midan lo que pretenden medir. Me refiero a que si quiero que un alumno demuestre que conoce los tiempos del pasado, no voy a pedir en mi instrumento que me relate alguna cosa en futuro. El EPLE tenía dos aspectos que en la actualidad y bajo esos criterios de confiabilidad y validez serían inaceptables. Primero, el que casi ningún candidato lograra alcanzar los puntajes máximos. Por otro lado, el hecho de que los distractores en varias ocasiones eran parcialmente verdaderos. Si bien su autor argumentaba que la respuesta correcta era la más apegada al contexto, esto afectaba la validez del examen, que deja de aplicarse a inicios de 2016. Años antes, en 1989, en España, nacieron los DEL, Diploma Oficial de Español como Lengua Extranjera. Estos integran a la evaluación de las 4 habilidades la interacción, tanto oral como escrita. Miden los niveles de A1 a C1 de acuerdo con el marco común, y a partir del nivel B1 incluyen en las tareas de comprensión lo que llaman las principales variedades del español, pero no especifican cuáles son para ellos estas principales variedades del español. Y aceptan como válida cualquier variedad utilizada por los candidatos en las tareas de producción. Si bien está dirigido a no hispanohablantes, es posible para un candidato hispanohablante presentarlo si cumple con los 2 requisitos que menciono a continuación: que el español no sea su lengua materna, que no sea la lengua materna de alguno de sus padres, que el español no sea la primera lengua que han aprendido, no utilizar el español habitualmente y que no haya cursado parte de su educación primaria o secundaria en español. Si cubren con 2 de estos, pueden presentar el examen. Por otra parte, en 2004, en la Universidad del Rosario, Argentina, se empieza a ofrecer el DUCLE, o Diploma Universitario de Competencia en Lengua Española. Para presentar este examen es requisito no tener el español como lengua materna. De acuerdo con la información disponible en su página, el DUCLE evalúa las 4 macrohabilidades que distinguen como hablar, leer, escuchar y escribir, siguiendo las orientaciones del marco común. Sobre la variante utilizada no hay información disponible. Otro examen que surge en Argentina en 2004 es el CELU, o Certificado de Español, Lengua y Uso. Es el único examen que es reconocido por el Ministerio de Educación de Argentina y evalúa el desempeño oral y escrito de los candidatos. La variante de español utilizada, a decir de ellos, proviene de distintas regiones de habla hispana, principalmente de América del Sur, y se aceptan todas las variedades del español en cuanto a pronunciación, registro, léxico y sintaxis. Y aclaran que el diálogo entre los candidatos y el evaluador debe ser comunicativo, lo que implica que si hay un malentendido por alguna palabra, el candidato deberá parafrasear intentando la comprensión por parte del evaluador sin que esto represente un error o sea castigado. Para el año 2007, nuevamente el CEPE de la UNAM lanza otro examen. Se trata del Certificado de Español como Lengua Adicional, el CELA. Este es un sistema que se conforma de 3 exámenes que certifican los niveles llamados independiente, avanzado y competente, y que corresponden a los niveles B1, B2 y C1 del marco común. En cuanto a la variedad empleada, Marcela Nieto menciona que los textos de comprensión auditiva y de lectura están elaborados con la variante mexicana del español, pero no hay más información al respecto. En 2016 se presenta en el CEPE el examen que sustituyó al EPLE. Se trata del examen de español como lengua extranjera para el ámbito académico, el EXELEA. Nuevamente, el centro de enseñanza marca un parteaguas en la evaluación al elaborar este examen con un fin específico, es decir, un examen para el ámbito académico, cuyo propósito es certificar que los candidatos tienen los conocimientos y habilidades requeridos para ingresar a un programa académico. En cuanto a la variedad utilizada en el EXELEA, Marta Jurado y Arturo Mendoza comentan que las instrucciones, los textos de estímulo, las preguntas y las tareas están desarrolladas en lo que ellos llaman un español estándar o panhispánico, y que en las pruebas de producción los candidatos pueden sentirse libres de usar cualquier variedad del español.
Es de destacar que durante esta pandemia el CEPE logró hacer la aplicación remota de este examen mediante la plataforma Zoom y con un aplicador que permanece conectado mientras el candidato realiza su examen, garantizando así la validez del mismo. El último examen que mencionaré es el CIELE o Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española. El primer examen en el que colaboran 4 prestigiosas instituciones, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Salamanca, el Instituto Cervantes y la Universidad Nacional Autónoma de México a través del Centro de Enseñanza para Extranjeros. En 2015 se firma un memorándum de entendimiento para la creación del CIELE durante la visita de los Reyes de España a la Ciudad de México. Un año después se suma la Universidad de Buenos Aires a este proyecto. El CIELE ha sido tan exitoso que actualmente cuenta con más de 1,300 centros de examen por todo el mundo. Tiene varias características que lo distinguen de los demás exámenes que he mencionado. Por un lado, que también lo pueden presentar los hispanohablantes que quieran conocer el dominio de su propia lengua. Por otra parte, que ofrece varias modalidades, además del examen global que mide las 4 habilidades de la lengua. Estas modalidades son comprensión de lectura y auditiva, comprensión de lectura y expresión e interacción escritas. La tercera es comprensión auditiva y expresión e interacción orales. Puede presentarse la expresión oral de manera individual y la quinta es la suma de las 2 expresiones, tanto oral como escrita. Debido a la pandemia, varios centros de examen tuvieron que cerrar temporalmente, por lo que se desarrolló el Plan CIELE remoto que entró en vigor en marzo pasado. Con este nuevo lanzamiento es posible presentar cualquiera de las modalidades desde casa descargando un navegador en los equipos de cómputo. Todo esto, por supuesto, con el apoyo técnico necesario. Es un examen considerado panhispánico porque los niveles de A1 a B1 se crean considerando lo que es el llamado español internacional. Esto implica que los textos están cuidadosamente seleccionados y adaptados para evitar regionalismos o léxico marcado de una variedad específica. Para ilustrar esto, daré un ejemplo. Ordenador tiene un uso prácticamente restringido a España. Por esta razón, no se utiliza en los niveles A1 a B1, donde siempre se utiliza computadora, que es un término mucho menos marcado. A partir de B2 se puede encontrar cualquier variedad de nuestro idioma y se espera que una persona que presente el CIELE global o cualquiera de sus modalidades se enfrente al menos a 3 variedades distintas. La internacional que mencioné para los niveles A1 a B1 y 2 más que son al azar, una para B2 y otra para C1, que pueden ser de cualquier variedad del español. En las pruebas de expresión se acepta cualquier variante y se aplican los mismos criterios de calificación, sea cual sea la que emplee el candidato. El proceso de elaboración y pilotaje de cada tarea de examen es sumamente meticuloso, lo que garantiza estándares de calidad y de buenas prácticas y el uso de distintas variedades lingüísticas del mundo hispano. Me parece muy necesario hablar de 2 puntos importantes que menciona Luis Fernando Lara y que son básicos al hablar de variedades del español. Por un lado, lo que hace que haya polos del español con mayor influencia que otros y se refiere a los criterios de número de hablantes, nivel educativo y económico de quienes hablan la lengua, alcance y cobertura del radio y la televisión y el número de libros originales y traducidos en esa variedad. Por otra parte, y derivado del punto anterior, el hecho de que existen 3 grandes grupos dialectales en América: México, Buenos Aires y el andino, que está formado por Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, etc. En una perspectiva económica, la lengua es fundamental para llevar a cabo cualquier tipo de transacción comercial. Si no hay un código compartido, no es posible llevar a cabo estas transacciones. De ahí que la importancia de una lengua tiene que ver con el número de hablantes en el mundo. Si lo traducimos a términos sencillos, a la cantidad de compradores y vendedores. De acuerdo con las cifras actuales, el español es la segunda lengua más hablada y evidentemente México, por su número de hablantes, es el primero dentro de los hispanohablantes. Por eso su valor comercial incrementa. En términos reales, en el Centro de Enseñanza para Extranjeros, el número de alumnos de China, Japón, Corea se había incrementado sustancialmente en los últimos años, por supuesto antes de la pandemia, a decir de los propios alumnos, porque ahora los negocios se hacen en español, es decir, se ha vuelto una lengua de trabajo.
Concluyendo, puedo afirmar que no hay un único español, pero es posible hablar de un español internacional y de un examen que mida cualquier variedad con la obligación por parte de los calificadores de abrirse a las distintas variedades, recordando que si se emplea en un contexto adecuado y cumple la función de la comunicación, debe ser aceptado. Finalmente, no debemos olvidar lo que dice Raúl Ávila sobre el español internacional, que se forma de 3 españoles que él menciona y son para él los españoles estándar. El estándar alfa de las variantes cultas de México, Bogotá y Quito, el estándar beta de los comentaristas del Caribe y Río de la Plata y el estándar gamma de España. En resumen, no podemos hablar de un verdadero español internacional, de un estándar real, pero sí acercarnos a una variedad lo más neutra posible y que debería aplicarse en todos los exámenes de certificación. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias, Sandra. Qué interesante el recorrido sobre la historia de la certificación del español en la UNAM. Bueno, y le cedo ahora la palabra a mi colega de Sudáfrica, el doctor Luis Lancho, quien hablará sobre las oportunidades al enseñar español desde un dialecto distinto al del manual. Muchas gracias, Luis. Te cedo la palabra. Muchas gracias. ¿Puedo compartir? Sí, quiero... Adelante, sí. Gracias. Voy a compartir mi pantalla. Sí se ve, ¿no? Perfecto. Gracias. Quiero, pues, gracias por las exposiciones anteriores. Quiero añadir algo más a esta mesa redonda donde estamos discutiendo y conversando sobre el tema de la enseñanza del español en diferentes contextos. ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades que surgen al enseñar español desde un dialecto distinto al de manual? ¿No? Es algo que muchas veces los que estamos en el extranjero enfrentamos, ¿no? Enseñamos español con un manual distinto al de nuestra variante, ¿no? Entonces, pero para poder hablar de variantes, tenemos primero que aclarar, ¿no? ¿Qué cosa es eso de variedad geográfica y variedades sociales, ¿no? ¿Por qué no hablamos el español de la misma manera que tienen otras personas en otras regiones, ¿no? ¿Qué es lo que nos diferencia? Como se ha conversado ya algo, se han dado algunas ideas, usamos un léxico vocabulario ligeramente diferente en los diferentes países, en estos 22 países que mencionó inicialmente Arturo. Usamos un léxico diferente, ¿no? Lo que aquí puede llamarse carro, otro puede llamarlo coche, ¿no? Y lo que puede significar para una persona, por ejemplo, es que es un choclo o una mazorca, un maíz, un puerco, un porcino, un chancho, un cochi, y hay diferentes nombres para animales, para objetos. Entonces, esto hace que el español que encontramos en el manual nos presente ciertos desafíos, ¿no? Es diferente. Pero ¿por qué más hablamos de diferente manera el español? Bueno, construimos los sonidos también y usamos una entonación diferenciada, ¿no? Lo que puede ser a nivel fonético la C, que puede ser para nosotros velar, puede ser para otra persona, puede ser interdental, ¿no? Y pronunciar la C, como lo hacen en España, por ejemplo, ¿no? O podemos hablar de una playa o una playa, ¿no? Si comparamos la variante rioplatense con las otras variantes del español. Entonces tenemos sonidos y también que involucra la entonación, que nos hacen diferentes cuando hablamos nuestra lengua, ¿no? Pero también tenemos ligeras variaciones en la estructura y en la formación de palabras, ¿no? Lo que para alguien puede sonar muy bien picoso, en otro lugar puede sonar mal y debería decirse picante y viceversa, ¿no? Entonces, una comida es picante, una comida es picosa, y así podríamos, cómo formamos las palabras, cómo conjugamos la segunda persona, ¿no? Si estamos en un español rioplatense, vos comés, ¿no? O vos comes. Entonces ahí esa formación de palabras, esas conjugaciones, en nivel sintáctico también tenemos oraciones en forma diferente, ¿no? Estructuramos nuestras oraciones de una manera diferente. Acá tenemos un ejemplo caribeño, ¿qué tú quieres comer? ¿No? Que nos sonaría muy mal a algunas variantes, pero a otras normal, ¿no? Entonces, y la pregunta que está detrás es, bueno, ¿qué vamos a hacer cuando enfrentamos un manual que es diferente
vamos a criticar, vamos a juzgar, vamos a crear una sensación incómoda en el estudiante. Ahora, pero antes hablemos un poquito de qué es lo que entendemos por un dialecto. ¿No? Cuando hablamos de dialecto, ¿de qué exactamente, a qué exactamente nos referimos? Un dialecto, según Walde y otros autores, es una variedad lingüística definida por las características regionales de sus hablantes. Hemos mencionado algunas características fonéticas, fonológicas, morfológicas, sintácticas, anteriormente también léxicas. Entonces, un dialecto está formado por esa variedad, digamos, esa mezcla de diferentes variaciones en estos niveles lingüísticos que producen una combinación única a la cual en términos lingüísticos le llamamos dialecto, ¿no? Cuando hacemos referencia a las variedades del español según la región geográfica, decimos que estamos hablando de los dialectos de la lengua española. Entonces, hablar de dialectos del español también supone un poco tener una idea un poco de un mapa geográfico, ¿no? A nivel peninsular, en España, se pueden distinguir tres dialectos marcadamente diferentes, ¿no? Existen algunos hablan de 7, pero en forma 3, el centro-norte, donde obviamente está Castilla, allí, más abajo, perdón, olvidé en este momento, ya me perdí, la variante de donde vinieron los conquistadores a nuestras tierras africanas. ¿Perdón? La variante andaluza, ¿no? Ah, sí, andaluz, me olvidé el nombre de andaluz, la variante andaluza, sí, y tenemos abajo también las que son las islas Canarias, ¿no? Que tienen una tercera variante. Entonces tenemos estas variantes que sí tienen ciertas diferencias. Llama la atención que cuando hablamos de variante en España, la variante de las Islas Canarias es la más cercana, que no utiliza el vosotros, sino el usted. Y el ustedes, como lo hacemos en Latinoamérica. Y también ellos tienen el ceseo, al igual que nosotros, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de las variantes y los dialectos en América, hay que ser conscientes de que los colores, a mí me gusta más la gráfica de la izquierda, porque la tonalidad indica que las diferencias no son tan marcadas, ¿no? A nivel geográfico, sino que se mezclan y se combinan cuando se aproximan unas a otras, ¿no? Tenemos acá, como mencionó también el doctor Arturo, al inicio, la variante mexicana, la caribeña, la andina, ¿no? La rioplatense y la chilena, en cuestión de América, ¿no? Ahora, a las variedades también tenemos que incluir también acerca de las normas que usamos para comunicarnos en el español, ¿no? La norma escrita y la norma culta. ¿Cómo la definimos, no? A la variedad que nos es común a todos los hablantes, que solo existe en la lengua escrita, una variedad más o menos común, y que la consideramos como el modelo de la lengua, la llamamos norma escrita, ¿no? Y aquí es un poco más difícil reconocer, al menos obviamente que sea pues a nivel morfosintáctico y notemos inmediatamente el vosotros de España, pero en cuestiones de entonación, cuestiones fonéticas y fonológicas, nos es más difícil reconocer aquí al hablante, ¿no? Que, bueno, en este caso al que escribe, ¿no? Al escritor de la lengua escrita, ¿no? Pero también hablamos de una variedad que goza mayor prestigio en una región o país, debido a que los usuarios poseen mayor educación, quizás más poder económico, cultural o político, es más dominante. A esa variante, a esa norma la llamamos la norma culta. Ahora, cada región tiene su norma culta, ¿no? Que usualmente está aglutinado alrededor de las capitales de los países hispanohablantes, ¿no? Y no se puede decir que la norma culta de la Ciudad de México, por ejemplo, es mejor o peor que la norma culta de Caracas. Y así podríamos hablar de Buenos Aires y de otras capitales, ¿no? Entonces no podemos hablar, no se puede comparar, sino tenemos que respetar esa
diferencias, esas variantes que existen, ¿no? Que son propias, que hacen que nuestro español sea rico y diverso, ¿no? Pero también tenemos que hablar, antes de analizar brevemente los manuales, ¿no? ¿Qué entendemos por el español coloquial, ¿no? Según Lopera Medina, el lenguaje coloquial presenta la manera más natural de uso del lenguaje en situaciones de interacción cotidiana. El lenguaje coloquial se caracteriza por ser espontáneo, relajado y expresivo, ¿no? Coloquial, coloquio. ¿Qué es un coloquio? Es una conversación entre dos o más personas, ¿no? Y el lenguaje coloquial, obviamente, es oral, suele ser repetitivo, redundante y con muchas oraciones cortas y sencillas. Ahora, la pregunta de fondo es, ¿y qué variedad de español utilizan los manuales de L? Cuando uno ve los manuales, obviamente tenemos que reconocer al menos 3 etapas marcadamente diferentes en la evolución de los manuales en nuestros países, en los países que han producido manuales, ¿no? Tenemos un primer momento en donde los manuales usaron un enfoque prescriptivo de la gramática, ¿no? Donde ellos contenían el cómo se debe usar el idioma de una manera que un poco era superior o predominaba al enfoque descriptivo, que más bien se centraba en el lenguaje coloquial, cómo se usa el idioma actualmente, ¿no? Mientras que el enfoque prescriptivo determinaba cómo se debe usar y exigía que el alumno aprendiera el idioma que se debe usar. Y obviamente eso suscitaba pues, que el alumno, en cuestiones de cuando él enfrentaba otros hablantes, pues los hablantes cometían errores porque el lenguaje coloquial no es tan rígido, ¿no? Es repetitivo, es redundante, es incompleto, ¿no? No siempre las ideas se trabajan y se terminan completamente y es repetitivo y muy corto. Entonces creaba una tensión, ¿no? Pero sin embargo, este primer momento en el cual los manuales usaban el enfoque prescriptivo, combinaba la norma culta o regional en el cual estaban diseñados, desde donde se diseñaban, con el lenguaje coloquial, pero no en una manera predominante del lenguaje coloquial. En un segundo momento, con la revolución de los enfoques comunicativos, ¿no? y tratar de hacer que el alumno aprenda a comunicarse, que lo importante era que él aprendiera a comunicarse con su entorno, con la gente en la cual él quiere estar, y donde quiere viajar, donde quiere trabajar, donde quiere estudiar, ¿no? Se enfatizó en ese segundo momento la comunicación y predominó el lenguaje coloquial. Pero ese lenguaje coloquial fue mayormente o predominantemente local o regional, es decir, la lengua de mi país, de mi zona. Porque de alguna manera en el subconsciente del profesor de español, digamos, amateur, que recién inicia, concibe que el mejor español se habla en su país, porque el sonido, porque está familiarizado con los sonidos, con la gramática, con diferentes combinaciones a nivel morfosintáctico. Entonces, la tendencia natural del profesor principiante es creer que su país es el que habla mejor español. Entonces, y este un poco se reflejaba en los manuales, ¿no? Al incluir de manera mayoritaria y casi total muestras de lengua de ese solo país o de la editorial que se encargaba de diseñar ese manual. Pero pasamos luego a un tercer momento en los manuales, donde se comienzan a diseñar e incluyen muestras de lengua de todos los dialectos del español, y ya deja de existir ese cierto etnocentrismo, ese centrismo lingüístico en el cual uno considera su lengua y la lengua que aprendió en su hogar como la mejor, la perfecta, la que sí se debe ser. Y uno se abre, ¿no? Y el manual comienza a incluir muestras de lengua diversas, ¿ya? Y aspectos no solamente fonéticos, también morfológicos y también sintácticos. Entonces, y el enfoque ahora es más descriptivo. El enfoque de la enseñanza de la gramática en estos materiales es, bueno, sí se usa y se puede usar de esta otra manera. Entonces, por supuesto existe el componente, así debe ser, pero es más abierto a cómo se usa la lengua, ¿no? Ahora, ¿qué manuales existen en el mercado?
Esta no es una lista exhaustiva, sino una lista de algunos materiales y obviamente es interesante conocer algo que existe en nuestro mercado, ¿no? Tenemos Voces del Sur, que son materiales, actualmente la última edición de Voces del Sur es de 2018. Tenemos Macanudo, que son también, estos dos son materiales argentinos, de cómo se debe enseñar el español y obviamente son manuales para enseñanza. Tenemos en Chile un manual .cl, editado por la Universidad Católica de Chile, es una edición nueva, 2019. Tenemos también materiales, ustedes obviamente el CEPE acá conoce su material dicho y hecho, y también existen otros materiales también como el Español Coloquial de México. Y bueno, también tenemos materiales colombianos, la Universidad de Externado y la Universidad de, no me acuerdo el nombre, EIFEL, creo, EITEFEL. Entonces son materiales colombianos que también ha intentado, y cada uno de ellos de alguna manera recoge mayor muestras de lengua de sus propios espacios. No sabemos que en el caso de México, y ustedes me pueden corregir si estoy equivocado, México tiene un público norteamericano, en este caso de Estados Unidos, estadounidense, canadiense, que es el mercado que ellos tienen, ese es el cliente que tienen. Entonces, obviamente, el cliente, y dada la situación muy particular de migración en Estados Unidos, en muchos casos el norteamericano quiere aprender de preferencia un español mexicano, ¿no? Salvo que vaya a un destino a otro país hispanoamericano y quiera un español específico de ese país, pero no es la mayoría de los casos. Entonces, obviamente se entiende que México pone en sus materiales muestras de lengua que son mayoritariamente mexicanas, con muestras de cultura también mayoritariamente mexicanas, y se entiende porque responde a esa necesidad. Aquí en Sudáfrica, dicho sea de paso, se hace la asociación de que inglés se habla mejor en Inglaterra. Por ende, el español de España es el mejor. Entonces, acá el inglés sudafricano tiene más semejanza con el inglés británico. Entonces, esa asociación de English from England y de Spanish from Spain se hace en estos casos. Entonces, nosotros los latinos no tenemos yo ya no peleo con mis alumnos, para ellos es el mejor español, y bueno, comenzamos la ruta de enseñanza del español con esa perspectiva que ellos tienen, y ya no lucho contra ellos, sino me adapto y poco a poco les voy mostrando que existen otras variedades, otras muestras, otras maneras de decir las cosas. Al final ellos concluyen que es cierto, solamente el 9% de los hispanohablantes provienen de España, pero hay un mundo mucho más amplio representado por ese 91%, y que ellos pueden pues también elegir otras opciones, ¿no? En el caso de editoriales españoles, no hay muchos libros de las editoriales españoles, esas son las principales, perdón, pero llama la atención que Eddie Numen, en un momento también como difusión, han preparado manuales internacionales, ¿no? En el caso de Eddie Numen, hay un material que se llama Prisma Latinoamericano, en el cual tratan de recoger mayoritariamente muestras de lengua de los países latinoamericanos, y difusión con aula internacional también incluye un poco más variedades de otros países, ¿no? Ahora, ¿qué desafíos y oportunidades, en resumen, para terminar, surgen al enseñar español desde un dialecto distinto al del manual? Quiero solamente hablar cosas muy prácticas, ¿no? Que en mi experiencia como maestro de idiomas en un país donde se habla español como lengua extranjera, no en un contexto de inmersión como creo que lo tienen algunas personas del CEPE, primero lo básico es preguntar por qué quiere aprender español y dónde lo va a usar. Y eso va a determinar te va a determinar qué variante o qué énfasis en el léxico vas a tener que usar, ¿no? Y adaptarte a la situación. Aún puede determinar qué manual vas a escoger, ¿no? Pero es muy importante preguntarle al alumno por qué quiere aprender español y dónde lo va a usar. Segundo, hay que tener mucho cuidado con el etnocentrismo, ¿no? Eso de que, pues, tengo que familiarizarme con muestras culturales de otros países, y aunque obviamente pertenecemos y nunca vamos a cambiar porque pertenecemos a un lugar regional específico, ¿no? Con una identidad propia, ¿no? Pero eso no desdice de que al usar
otras muestras culturales, vamos a perder nuestra identidad, ¿no? Creo que es un deber de un maestro en situación de un contexto de lengua extranjera, no ser etnocentrista, sino darle al alumno muestras culturales también y ¿por qué no invitar a otros hablantes a la clase de otras nacionalidades hispanohablantes, ¿no? Evitar, sobre todo, criticar las diferencias dialectales, ¿no? De que, no, ¿cómo dicen esto? Ellos así, esto debería decirse de otra manera. Evita, porque al fin y al cabo, trae consecuencias contraproducentes en la actitud de tu alumno, ¿no? Toma las diferencias dialectales como oportunidades para enriquecer tu español y mejorar la actitud de tu estudiante hacia la diversidad. Y finalmente, en contextos en donde se enseña español como lengua extranjera, conviene familiarizarse con el léxico y las estructuras morfosintácticas de otros dialectos, ¿no? Sin embargo, no siempre es recomendable imitar los sonidos fonéticos, ¿no? En algún momento he visto colegas que han intentado, no siendo ibéricas, han intentado pronunciar 10, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero cuando decían 11, no decían 11, decían 11. Entonces, esas fallas que uno comete porque no nos nace pronunciar la C o la Z interdental, se deben evitar porque crean confusión en el alumno, ¿no? En lugar de ayudar, crean confusión y mala pronunciación al final de cuentas. Al final tenemos un alumno que dice buenos días, ¿no? Y ya cambió y ya confunde todos los sonidos de este tipo con el sonido peninsular, ¿no? Y también la entonación, no siempre es recomendable imitar. Mantén tu entonación, es lo que más natural te sale, y sí, familiarízate con el léxico y las estructuras morfosintácticas. Muchas gracias, eso es todo por ahora. Muchas gracias, Luis. Pues muchas gracias a todos por las presentaciones, creo que son muy interesantes. Desafortunadamente, como les dije al inicio, no está la doctora María Recuenco, me mandó un mensaje que se siente muy mal y bueno, no estaba disponible. Entonces tenemos un par de minutos extra, lo que agradezco porque bueno, creo que va a haber una muy rica discusión al tema. Yo me gustaría abrir la mesa, pero de verdad es que tengo muchas preguntas muy interesantes para ustedes. Entonces, obviamente para la gente que nos está también siguiendo en las redes sociales, en Facebook, aquí en el mismo Zoom, pues obviamente quiero abrir también la mesa para que ellos participen. A mí solamente me gustaría hacer una pregunta a cada uno de ustedes, porque creo que hay muchas cosas muy interesantes. Claudia, tú tienes experiencia, obviamente, me parece muy interesante, me gustó mucho lo que presentaste sobre los aspectos culturales. Tú tienes mucha experiencia dando español, no solamente en México, también has estado en el extranjero dando clases. ¿Cuáles son los retos culturales que tú percibes? No es lo mismo enseñar la cultura para los estudiantes que están en México, ¿no? En una inversión donde pueden vivir estas experiencias culturales, donde pueden salir a la calle, donde pueden comer tamales, olerlos, ver a la gente. Eso es algo que no se aprende en un manual, ¿no? Por mucho que queramos enseñar hábitos, costumbres y vivencias, no se aprende en un manual. ¿Cuáles son los retos que crees que existen o las diferencias, ¿no? En enseñar en el contexto que estás, por ejemplo, en el CP, a diferencia de cuando estabas en Estados Unidos, por ejemplo, ¿qué diferencias o cómo enseñabas esos aspectos culturales que no son los mismos? Es muy difícil, ¿no? Cuando no está uno en el medio ahí para poder tener estas vivencias. Pues mucho trabajo de oficina, ¿no? Buscar ejemplos. Ahora, enseñar español en Estados Unidos, aun cuando estaba muy en el noroeste, tiene una ventaja porque hay muchos mexicanos que conservan su cultura así, ¿no? Protegiéndola, cuidándola, fomentándola. Entonces, no están tan alejados. Claro, son unas versiones un poco, pues, modificadas por el entorno, pero lo que yo hacía mucho era buscar imágenes, describir, y bueno, los Estados Unidos, aunque somos muy diferentes, hay mucha cosa mexicana en Estados Unidos, pero pues para mí el reto era
sí, encontrar imágenes, buscar ejemplos y encontrar explicaciones al nivel, porque no daba un nivel avanzado, siempre di unos niveles muy bajos y entonces se vuelve muy complicado, ¿no? Porque no tienen los elementos. Y Perfecto. apelar a su experiencia, porque todos los norteamericanos, bueno, no todos, pero muchos, y donde yo estaba, había una comunidad mexicana importante que hace promoción todo el tiempo. Muchas gracias. Sandra, a mí siempre me ha llamado mucho la atención, obviamente, pues la evaluación y la certificación son mis temas de gran interés. ¿Qué hace, por ejemplo, el CIELE? Me parece que incluir las variantes dialectales de otros países hispanos es mucho más sencillo en las pruebas receptivas, ¿no? Es mucho más fácil crear audios, es mucho más difícil crear textos. En la parte de la evaluación de las pruebas orales y de las pruebas escritas, ¿qué tipo de concientización tienen? Creo que todos los hispanohablantes de alguna manera estamos bastante conscientes de las diferencias sintácticas, morfológicas, léxicas del español peninsular, ¿no? Y de la variante castellana. No conocemos a veces tan a fondo la variante de las Canarias, la andaluza, pero ¿qué tipo de sensibilización dan a los evaluadores de pruebas orales y escritas para realmente ver un texto y decir, bueno, esto está mal? Pues no está mal para ti, pero se usa en otros contextos, incluso cartas formales. Yo he visto cartas de colegas de Chile y me parece muy interesante cómo inician una carta, ¿no? Entonces, que para mí, como mexicano, sería como, eso es raro, ¿no? Yo nunca escribiría junto con saludar y decir algo, ¿no? Entonces, pero para los chilenos es la forma en la que se utiliza, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de entrenamiento le dan a los evaluadores? Sí, Arturo. Pues mira, sobre todo es muy importante tener esta conciencia de que si de pronto te encuentras con una palabra que desconoces o que tiene otro significado, te vayas a buscarla y no la tomes de entrada como, ay, no, este está mal. Voy a explicarte con un ejemplo. En una tarea un día me encontré con que los niños comían muchas chucherías. Yo siempre la palabra chuchería en México la utilizamos como una baratija, como algo que vas y te compras en el mercado, una pulserita o algo que no tiene mucho valor, ¿no? Entonces, de pronto ves que los niños comen chucherías y evidentemente no los imaginas comiendo pulseritas. ¿Qué pasa ahí? Bueno, tampoco puedes decir, ah, no, esta palabra significa esto y te quedas con ese significado. Tienes que ir a buscarla, no puedes presumir que el alumno se equivocó al utilizar la palabra y tampoco puedes juzgar que está mal empleada, ¿no? Lo más importante es que gramaticalmente y comunicativamente, sobre todo, esté bien empleada. Entonces, bueno, ya vas y buscas la palabra y efectivamente chuchería es una especie de golosina para los niños y por eso este alumno lo utilizaba. También es muy importante ver el léxico que utilizan dependiendo del ámbito. Si, por ejemplo, es el ámbito académico, bueno, pues el lenguaje coloquial no necesariamente es el que más se acepta. Si es el ámbito personal o público, se acepta un poco más de este lenguaje coloquial. Se acepta, quiero decir que no decimos, ah, no, este está mal porque utilizó lenguaje coloquial. No, es un uso de la lengua completo, global, y en ese sentido es el entrenamiento. Tenemos muchas prácticas con tareas que ya han sido calificadas. De hecho, actualmente también tenemos un curso que es para actualización de los calificadores. Entonces, constantemente estamos repasando la calificación que vamos a dar, el puntaje que vamos a dar, constantemente estamos repasando todo esto que tiene que ver con léxico. Vale la pena mencionar aquí, Arturo, en la cuestión del léxico. Nosotros nos basamos en el plan curricular para escoger el léxico de las tareas. Tiene sus ventajas y sus desventajas porque evidentemente el plan curricular está elaborado con la variante central septentrional y deja muy de lado, completamente de lado casi, todo lo que tiene que ver con otras variedades. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Decidimos entre las 4 instituciones que están ahí, por ejemplo, si una palabra definitivamente no aparece en el plan, decidimos entre todos en qué nivel la vamos a colocar. De tal manera que tratamos de llegar siempre a consensos desde cómo presentar el material, cómo calificarlo, etcétera, ¿no? Y eso
es digamos, la parte más importante. Esta conciencia de que no juzgo si está bien o está mal. Me viene también ahorita un estadounidismo, el aplicar, ¿no? Estoy aplicando para una beca, que mucha gente piensa que no es adecuado. Bueno, si vemos las redes sociales y si hablamos con cualquier persona, incluso en México ya utilizamos mucho, apliqué para una beca, apliqué para un trabajo. Entonces, bueno, no juzgar en términos de bien o mal, sino investigar y que efectivamente en cuanto a comunicación esté bien estructurado. Gracias, Sandra. Luis, a mí me pareció muy interesante ver estos materiales que también presentas de otros países y creo que a lo que me refería un poco al principio, creo que a mí sería un ideal como hispanohablantes obviamente de otros países que no es España, pues ver, no sé, ¿no? Que la Real Academia en algún momento estuviera ubicado en Argentina, que Edinumen estuviera en Perú, ¿no? Que en México estuviera la Asociación Académica de Academias de la Lengua Española, etcétera, ¿no? Como una descentralización. Creo que ese sería el ideal que tendríamos como hispanohablantes. Cuando hablabas de los materiales y dices, bueno, los estudiantes efectivamente tienen sus ideas de lo que es un buen español o no, o el tipo de español que les gustaría aprender, concuerdo en que no es forzarlos, pero ¿cuál es tu opinión sobre más bien esa concientización? O sea, ¿cómo más bien acercar a los alumnos a decir, bueno, si te quieres ir a estudiar a España está bien, ¿no? Pero bueno, ¿cómo acercar, cómo concientizar a los alumnos sobre la importancia de las otras variantes, ¿no? O sea, si quieren estudiar España, qué bueno. Si quieren ir a México a ver la ofrenda de Día de Muertos, qué bueno, ¿no? Sí, pero ¿cómo concientizarlos? Yo creo que la elección del manual es un punto de inicio muy importante, ¿no? Tener un manual usemos un manual que tenga muestras de lengua de diferentes regiones y de diferentes variantes dialectales. Eso es el punto de inicio. La actitud del profesor también es muy importante, ¿no? Que pueda el profesor pueda comunicarse. De alguna manera nosotros vamos a dejarle una huella, una marca muy especial en el español de nuestros alumnos, ¿no? Para no ir muy lejos, ¿no? En primer año teníamos una profesora argentina, ¿no? Que yo he heredado sus alumnos y 2 años después, en tercer año, escucho a esos alumnos diciendo yo, ya porque yo llamo, y vemos, trae rastros de esa huella que dejó esta profesora argentina en los alumnos en tercero, ¿no? Entonces, el alumno puede venir con una expectativa concreta hacia un español y una preferencia, pero es la relación con el profesor que va a determinar en forma un poco inconsciente en el alumno su pronunciación, el léxico, porque aunque veamos que el material presenta una variante muy determinada, el profesor se va a comunicar, va a interactuar en su propia variante, ¿no? Entonces, eso determina. Entonces, depende mucho de qué profesor, de dónde es ese profesor, es también un segundo aspecto muy importante a tener. Y quizás un tercer aspecto es cómo invitar a otras personas en la clase, ¿no? Sea a través de Zoom ahora, o sea en forma presencial, o a través de videos donde puedan tener ese contacto con la lengua, ¿no? También influye mucho en hacer que el alumno rompa ese esquema de que cierta variante es la mejor que otras y vea que al final lo que importa es que se comunique y que se comunique apropiadamente usando las reglas correctas, ¿no? Sí, gracias. A mí me parece interesante eso que a veces los sudafricanos mismos también dicen, ¿no? Es que el inglés de Sudáfrica no es muy bueno, ¿no? No se habla muy bien en Sudáfrica. Pues a mí me gusta mucho, ¿no? Porque es muy variado, muy rico, muy diverso, dependiendo de la cultura, ¿no? De la lengua materna del que lo habla. Entonces a mí me parece interesante a veces que reconocen como que el inglés de Sudáfrica no es un inglés muy bueno, ¿no? Pero a mí me parece muy rico y muy interesante. Bueno, me gustaría dejar abierto esta última fase para que hagan preguntas, comentarios, quienes nos están siguiendo.
tanto en redes sociales como aquí. Tenemos un comentario de Facebook que dice: México en situación de inmersión enseñamos la lengua en uso, la lengua de la región. La enseñanza en línea nos coloca en un contexto diferente. Eso es muy cierto, ¿no? Creo que cuando estamos ahora en línea, aunque estemos en México o no estemos en México, pero bueno, hay un tipo de relación muy distinta, ¿no? Con los estudiantes, y me parece muy interesante el comentario, ¿no? O sea, parece que ahora ya no pertenecemos a ningún lugar, ¿no? Ya no estamos en México o en Sudáfrica bueno, estamos en la red, ¿no? Pero bueno, si alguien más quisiera dar algún comentario, hacer alguna pregunta, alguna participación. Sí, Claudia. Levanta manita. No, es que es interesante porque, en efecto, ya no están en México, ya no podemos decir, esperemos que el año que viene ya podamos, pero los que estudian en México, pues no, ya no hay los que estudian en México, no hay muchos, pero sí los que estudian en la UNAM, que de manera inconsciente, no sé si lo saben o no, están haciendo una elección de variante. Entonces, estudian en la UNAM y se van a enfrentar, no se van a enfrentar, sino van a aprender la variante mexicana con la cultura que conlleva esa variante, ¿no? Y porque es una elección, porque igual puedes tomar clase en la Universidad de Chile o en Argentina, tal, pues es inevitable, ¿no? Aún en línea haces una elección, espero que consciente. Pero bueno, si no, pues así es, ¿no? Como aquí menciona Carmen en el chat, Carmen Kohler, nosotros enseñamos nuestra variante, porque si no es muy, muy difícil y caemos en lo que mencionaba el doctor Lancho, que es enseñas otra variante o tratas de imitar y eso es una imitación y es falso y sale ridículo, en fin, creas confusión, como bien señaló el doctor. Ya. Sí, creo que esa parte es interesante, ¿no? Es muy difícil querer incluso enseñar. Yo por eso digo, yo no sé conjugar con vosotros, no lo sé. Vayan al libro y ahí búsquenlo, ¿no? Al igual que tampoco lo podría hacer con el museo. Sandra, a ver, tu comentario, gracias. Sí, quisiera hacer un comentario a este respecto. Efectivamente, cuando escoges la UNAM, haces una selección. Pero algo muy importante que tiene el examen Ciele, las tareas de comprensión auditiva son locutadas, es decir, están grabadas, pero siempre hemos cuidado que estén grabadas. Si es un texto de Argentina, por un argentino, si es de Perú, por un peruano, que bueno, evidentemente sabemos que dentro de Argentina y dentro de México y demás, no hay una sola variante. En México a los alumnos les pasa que, por ejemplo, si están en el norte, de repente les dicen ese mueble que va ahí, se refieren a una camioneta, pero bueno, digamos que lo más cercano al escoger gente de Argentina, de Perú y demás para que graben y para que justamente no exista esta artificialidad en los textos que leen. Y otro comentario que le quería hacer al doctor Lancho es que últimamente, sobre todo antes de la pandemia, hay muchos estudiantes de Japón, de Corea y demás que vienen a México a aprender. No tenemos tantos estadounidenses de pronto. Es curioso el fenómeno, porque de repente tenemos muchísimos alemanes, de repente sí tenemos mucha gente de Canadá, en fin. Pero bueno, sobre todo ahora estudiantes de Japón, Corea y demás han buscado el español de México, como decía, porque por número de hablantes para ellos es el lenguaje de los negocios y es el que se representa y se mueve ahorita y es el que buscan. Sí, ¿quieres decir algo, Luis? No, sí, me parece algo muy interesante, ¿no? Porque en cierta manera la lógica hubiera sido, ¿no? El público, el alumno, el cliente americano como el favorito, ¿no? Pero creo que también ahí conjugan dos cosas más, dos elementos más, ¿no? La facilidad de acceso de Europa a Asia, hacia México, las líneas aéreas, y también, obviamente, la cultura mexicana es cariñosa, ¿no? Da la bienvenida y en muchos de estos casos estas personas vienen de culturas un poco que se relacionan en forma diferente. Entonces,
el mexicano con las fiestas, la parte cultural, atrae, ¿no? Da ese elemento emocional que es rico y que pues cautiva a este tipo a este perfil de alumno, ¿no? Pero qué interesante. Sí, creo que es cierto que también había, hemos tenido a muchos estudiantes de Estados Unidos, pero creo que a veces llegan para estudiar como lengua de herencia, o sea, aprendieron en algún momento y quieren llegar a conocer sus raíces, ¿no? Entonces es más común que lleguen a veces por esas vías, porque van a estudiar a la UNAM. También tenemos una población de estadounidenses muy grande que estudia en la UNAM. Entonces, es interesante ver como los diferentes objetivos por los cuales quizás llegan ahí al CEPE, ¿no? Creo que la parte académica es muy importante y la parte de la lengua de herencia. Sí, Claudia. Sí, está abierto. Bueno, es que hay una cosa que en Estados Unidos se ofrece español como segunda lengua, como otra lengua para aprender español, alemán, francés, desde la secundaria, ¿eh? Entonces, los estudiantes tienen la oportunidad, estudiantes comunes y corrientes, tienen la oportunidad de estudiar un idioma desde la secundaria, que son 4 años de secundaria, por lo pronto. Entonces, muchos que llegan a México a estudiar español ya llegan con un nivel muy avanzado y muy pocos tenemos. Y los Heritage, pues, a esos, hubo un tiempo en que los recibíamos como convenio de la Universidad de California, pero realmente necesitamos ahí hacer un trabajo, porque esta cosa que así no se dice, porque como yo digo, es como se dice, tiene unos efectos y unos daños psicológicos poderosísimos. O sea, ahí hay que hacer una investigación, pero muchos norteamericanos vienen curiosamente por la experiencia cultural, muchos, porque la lengua tiene la posibilidad de aprenderla en Estados Unidos, en la escuela o con sus amigos mexicanos. Esa es una realidad y muchos aprenden español como pueden, con los amigos, ¿no? Porque el entorno los ayuda muchísimo, porque hay mucha gente que habla español, en verdad, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las razones por las que no tenemos estudiantes norteamericanos, porque las posibilidades de estudiar en Estados Unidos son altísimas. Cuando vienen es para experimentar la cultura, ¿no? Gracias. Bueno, ¿algún otro comentario, alguna otra pregunta para cerrar la mesa? ¿Alguien de los que nos está viendo? Sí, muchas gracias, sí. Bueno, pues entonces solamente agradecer. La verdad es que estoy profundamente agradecido. Me gusta mucho que tengamos este tipo de interacciones, poder estar los del CP y los colegas aquí de Sudáfrica, quienes impartimos español, ¿no? Desde diferentes trincheras, pero es una experiencia muy enriquecedora poder tener estas discusiones. No me queda más que agradecerles, Sandra, Claudia, Luis, muchas gracias por su generosa participación, por su entusiasmo y disponibilidad para participar en esta mesa redonda. Arturo, creo que David Ruiz Guzmán quiere participar, no desaprovechemos. Hizo sus palmitas de felicidades. Ay, no era de felicitación. Yo dije, no desaprovechemos. Es mi colega que está aquí conmigo en la UNAM Sudáfrica. Muchas gracias a los tres, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes en Facebook, pues les agradecemos mucho su presencia y que tengan bonito día por allá en México y tardes, noches por acá en Sudáfrica. Gracias. Muchas gracias. Gracias y gracias, maestro, doctor. Un placer. Gracias. Adiós, adiós. Adiós. Gracias. Bye, buen día.